les voy a dictar un ejercicio. Y obviamente estos ejercicios que hemos visto en el examen va a ser algo parecido, ¿correcto? Entonces, a ver, permítanme. Ya abrieron la facultad, pero hay instrucciones de que terminemos el semestre en línea. Entonces, pues tendremos que concluirlo en línea el semestre. Sí sabían que ya estaba abierta, ¿verdad? La facultad. Que Sí, ya, profesor. ya entregaron las instalaciones, ¿no? Bueno, a ver, entonces, esto es como un simulacro de examen. Determine, bueno, la empresa Melloma, la empresa Melloma SADCB le proporciona la siguiente información, le proporciona la siguiente información de uno de sus trabajadores para que determine su salario base de cotización. Dos puntos de aparte. Ujú. Salario diario, 950 pesos. Recibe aguinaldo de 25 días. Recibe aguinaldo de 25 días. Vacaciones, 16 días. O sea, tiene derecho a vacaciones de 16 días. O sea, tiene 3 años de antigüedad, obviamente, ¿no? Le pagan prima vacacional del 30%. Le pagan prima vacacional del 30%. Tiene la prestación de despensa. Tiene prestación de despensa. La empresa le entrega una tarjeta por 1,300 pesos al mes. La empresa le entrega una tarjeta de despensa por 1,300 pesos al mes. Recibe ayuda de transporte en efectivo. Recibe ayuda de transporte en efectivo por 600 pesos al mes. Recibe alimentación. Recibe alimentación, desayuno y comida. Recibe alimentación, desayuno y comida, donde el trabajador paga 15 pesos. Donde el trabajador paga 15 pesos. Recibe fondo de ahorro. Recibe fondo de ahorro, donde, el trabajador aporta el 4% de su salario. Recibe fondo de ahorro, donde el trabajador aporta el 4% de su salario y el patrón el 8% sobre el mismo salario. Tiene como prestación seguro de gastos médicos mayores. Tiene como prestación seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida. A ver, con esos datos determina el salario base de cotización.
Me dicen cuando lo tengan. El examen va a ser algo parecido a estos ejercicios, ¿correcto? Primero les voy a dictar los datos para que determinen salario base de cotización y ya después que lo hayan determinado, les voy a proporcionar los datos para el cálculo de las cuotas obrero patronales. Ujú. Me avisan cuando lo tengan, por favor.
Disculpe, profesor, ¿cuánto Sí, paga el trabajador por la alimentación? 15 pesos. Gracias. Ya. Me tienen que ponerle los fundamentos de la ley, por favor, y los acuerdos de consejo técnico, ahorita, para esta resolución. O sea, el examen de lunes va a ser algo parecido a estos ejercicios. No van a poder resolver el examen en Excel. Aquí la fundamentación se vuelve para el examen trascendental. Debe estar bien fundamentada la resolución del caso práctico.
¿Cómo te llamas? Rodrigo. No, Rodrigo. A ver, vuelvo a revisar, por favor. De aguinaldo, ¿cuánto te dio, Rodrigo? 41.64. Son 25 días de aguinaldo, Rodrigo. A ver, Creo que verifica. ya me saqué, profe. ¿Mande? Creo que ya lo tengo, profe. ¿Cuánto es? Bueno, me salió 1243.83. Correcto. Los fundamentos de la ley para la cuota diaria, para el aguinaldo de la ley de seguro social, Ah, para el sería aguinaldo, para la prima vacacional, para la despensa, para la ayuda de transporte, para la alimentación, para el fondo de ahorro, seguro, gastos médicos y de vida. espéreme. Obviamente que todas estas prestaciones derivan de la relación laboral. Vimos un artículo eh, que se consideraba salario para efectos de la ley del seguro social, ¿no? No sé si se acuerdan, vimos un artículo que está en la ley del seguro social, que se considera salario para efectos de la ley del seguro social. El artículo 27. Bueno, esas son las prestaciones que otorgan las empresas y que se reúnen requisitos, no se consideran base para el pago de las cuotas. Y ahí está la despensa, ayuda de transporte, alimentación, fondos de ahorro, entre otras prestaciones. Pero el salario, el aguinaldo y la prima vacacional, Su salario. La retribución que a la Ley ver, no, Federal del a ver, Trabajo, artículo 5A, ¿qué dice? sí, 5A, el Para los 18, ¿no? defectos, 5A, el primer Ah, párrafo ya. del 5A. Para los efectos de esta ley se entiende por Ahora sí, fracción 18, salarios o salario, la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal. ¿ok? Entonces, todo lo que recibe el trabajador para efectos del pago de cuotas se va, se, se va a considerar el salario o salarios que establece la Ley Federal del Trabajo. Que allí, hay un artículo en la Ley Federal del Trabajo que establece qué se considera salario y está el salario, el aguinaldo y todo lo demás. Es por eso que estos conceptos de salario, aguinaldo y prima vacacional están fundamentados en este artículo y en el artículo de la Ley Federal del Trabajo, que es el 89. Si no mal recuerdo, de la Ley Federal del Trabajo, ahí vamos a ubicarlo. De la Ley Federal del Trabajo del 89, si no mal recuerdo. Excel, ¿no? En Excel, el examen. Les voy a dar primero los datos para que determinen salario base de cotización. Va a ser algo parecido a este ejercicio.
38, no es el 89. Ah, es el 84 de la Ley Federal del Trabajo. Ujú. El 84 de la Ley Federal del Trabajo. Que dice, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, ahí está el salario, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, cualquier otra cantidad. Correcto, entonces ahí entra pues entra el aguinaldo, entra la prima vacacional. Ujú. Entonces, vamos a proyectarlo, la resolución de salario base de cotización que se determinó para pasar a determinar las cuotas. Les voy a proyectar el- la resolución de este ejercicio salario base de cotización. Reitero, el examen va a ser algo parecido a esto. Lo van a poder resolver en Excel, pero la fundamentación aquí toma una relevancia e importancia en su calificación. Si el examen no viene fundamentado la resolución, pues lo más seguro. Pues aquí está el salario, ¿no? Aquí está el fundamento, 5A, fracción 18ª, y el 84 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo, 6507. En el aguinaldo ya no debe haber falla porque hemos hecho un sinnúmero de ejercicios de aguinaldo. Es los días entre los días del año por el salario, ¿no? Aquí está la prima vacación. Aquí el importe legal es el 40%, es el 40% de la UMA. ¿Cuánto es la UMA? 114. 113.14. 113.14. 113. Entonces, ¿cómo tengo yo Entonces, ¿qué es el 40% de la UMA? Que es 113.14 por 30. La cantidad legal que le tiene que entregar la empresa de despensa al trabajador es de 1,350,68. Le dio 1,300, por lo tanto, aquí no integra salario lo que le pagó de despensa. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Por qué? Porque la despensa que él entregó, que son 1,300 en una tarjeta, es menor al monto legal mensual. Este es el artículo 27, fundamento, fracción sexta. ¿Correcto? ¿Hay dudas con esta despensa? ¿Por qué no No, integra salario? No, ¿No hay profe, dudas? no. Luego viene ayuda transporte en efectivo, 600 pesos al mes. Bueno, aquí, como esta cantidad no está contenida en el artículo 27, que son conceptos que se exceptúan, el transporte sí integra salario base de cotización, la ayuda de transporte.
un acuerdo de consejo técnico donde dice que si la ayuda de transporte es un boleto o, o hay un camión o una camioneta de transporte que, que recoja al trabajador en cierto punto, eso no integra salario. Pero si la ayuda de transporte es en efectivo y se la paga en la nómina, se integra salario base de cotización. Y aquí como es una cantidad que se le pagó al mes de 600 pesos, entre 30 por día le pagan 20 pesos y esto integra salario base de cotización. ¿Correcto? ¿Hay preguntas? No. Por eso es importante el 5A, fracción décimo octava y el 84, porque se considera salario pues, todo lo que reciba el trabajador de la relación laboral, excepto las prestaciones del 27 que si reúnen requisitos o no integran salario del 27 o referenciado con los acuerdos de consejo técnico, ¿eh? ¿Correcto? Luego viene la alimentación, que aquí es el 27, aquí me faltó también el 32 de la ley del Seguro Social, que es el 27 donde establece que para que la alimentación se considere onerosa, el trabajador tiene que pagar el 20% de la UMA. ¿Cuánto es el 20% de la UMA? 113.14 por 22.63. tiene que pagar 22.63 para que se, para, para que se considere legal, ¿no? Y no integre salario. Entonces aquí el trabajador pagó 15 pesos. Esto ya lo hemos visto, no sé si 10 o 15 veces, esto de la alimentación, ¿no? O sea, yo siento que ya no debe de haber problema, pero no sé por qué no llegaron al salario base de cotización. Entonces, de acuerdo, con base en el acuerdo de Consejo Técnico 77 diagonal 94, fracción tercera, establece que si el trabajador no paga esta cantidad por la alimentación y paga una cantidad menor, se va a considerar que la alimentación es gratuita. Y de ella nos vamos al 32, que establece que si es un alimento, se va a integrar salario en un 8.33 sobre el salario en dinero que se le pague al trabajador. Si son dos alimentos, pues 8.33 por 2 aquí fueron dos alimentos, y entonces de su salario va a integrar 16.66, que es esto. ¿Correcto? No sé dónde tuvieron duda, ¿por qué no llegaron a ese salario? ¿Dónde tuvieron duda? En mi caso fue buscar el fundamento legal del transporte. No lo tenía anotado, pero ya lo anoté en ese momento. Ok, perfecto. Ujú. Es que al final de cuentas, nosotros para resolver los casos prácticos de los clientes, tenemos que irnos al fundamento legal, porque en una revisión, pues nos van a revisar que apliquemos correctamente los procedimientos establecidos en las diferentes leyes fiscales y debemos tener un fundamento para poderlo defender, ¿no? Ya sea en acuerdo de consejo técnico, en reglamento, en ley, en resolución miscelánea, ¿no? O sea, para poderlo. Luego viene el fondo de ahorro. Aquí el patrón aporta un 4% más que el trabajador, y entonces establece la fracción primera que si el patrón aporta un porcentaje mayor, la, la, el excedente integra salario. Aquí lo que excede, o lo que aportó el patrón adicional es un 4%. Ujú. Entonces son 38 pesos que integran salario del fondo de ahorro.
Ustedes multiplican 950 por el 4%, ¿no? Son 38 pesos. ¿Correcto? Sí, Artículo 27, fracción segunda y acuerdo del Consejo Técnico 494, diagonal 93, fracción 1. Luego, los seguros de gastos médicos y de vida, ¿esos integran salario o no integran salario? ¿Tienen un fundamento? Sí, es Sí. el acuerdo 7794, fracción primera. Ahí Dice establece, ¿no? que no Adelante. integra. Así, ahí establece que no integra, o sea, aquí la conclusión de estas prestaciones del artículo 27, ustedes ya estudiaron personas morales uno, ¿no? Y determinaron la base gravable o el resultado fiscal de las personas morales. Mientras más deducciones autorizadas tenga la persona moral, su resultado fiscal, que es la base para pagar el impuesto sobre la renta del ejercicio, es menor. Entonces, estas prestaciones, si reúnen requisitos para efecto del impuesto sobre la renta, pues son deducciones que se deducen para efecto del impuesto sobre la renta de manera parcial, en un 53% o en un 47%. ¿Sí vieron la fracción trigésima del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con relación a estas prestaciones? ¿Vieron no deducibles del 28, jóvenes? ¿Sí lo vieron? ¿Cuál, profe? Artículo 28 de los no deducibles. Sí. ¿Vieron la fracción 30, trigésima? Contesten, pues, no les voy a hacer nada. ¿No se acuerdan? ¿Ya terminaron el semestre con personas morales uno? Vamos a no. la par. No, todavía no. No. Ah, bueno. Entonces, reitero, estas prestaciones son deducciones autorizadas para las personas morales si reúnen requisitos para renta. Y son prestaciones que se les dan a los trabajadores que se conocen como prestaciones de previsión social. Entonces, en la práctica, esta es una planeación fiscal para que las personas morales tengan más deducciones autorizadas. En primera instancia, estas prestaciones deben ser deducibles para las personas morales, estas erogaciones, con fundamento en el artículo 28, fracción trigésima de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y por otro lado, los trabajadores deben de ser ingresos exentos de acuerdo al 97 para los trabajadores como personas físicas. Y aparte, para el pago de las cuotas al IMSS, Retiro o Infonavit, pues no deben de integrar salario base de cotización. O sea, aquí, por ejemplo, de la alimentación, pues hay una mala asesoría, ¿no? Aquí tenía que haberle dicho al asesor, oye, tiene que pagarte el trabajador 22.63 o 23 pesos, ¿no? Por la alimentación. Aquí en el fondo de ahorro, pues teníamos que haberle dicho a la empresa, oye, tú paga el 4, empresa, no tienes por qué pagarle el 8, pues si no vamos a tener que pagar cuotas. Esa es la finalidad, ¿correcto? De estudiar salario base de cotización. Esa es la finalidad, jóvenes y señoritas. Que el artículo 27 se aplique de manera correcta para que en el caso, por ejemplo, de la despensa, se le entregue a los trabajadores, pero que no pague cuotas ni el trabajador ni el patrón. Esa es la finalidad. En la práctica, pues, hay muchas empresas que las entregan, pero no tienen la planeación o la asesoría fiscal, y pasa esto, ¿no? Vamos a suponer, si aquí se le hubiera asesorado bien con la alimentación y con el fondo de ahorro, voy a quitar ahorita estas prestaciones, su salario base de cotización hubiera sido mucho menor. Así tendría que haber quedado nada más. Y aquí yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? No le entregues la ayuda de transporte en efectivo, vamos a
a conseguir un transporte, un camión, una camioneta, y ese también se hubiera ido. La idea es que así quede y que se le entreguen su salario base de cotización y que se le entreguen las prestaciones, pero que reúnan requisitos de la ley del impuesto sobre la renta, de la ley del seguro social, de la ley del Infonavit, ¿no? O sea, sí quedó claro el mensaje del salario base de cotización, jóvenes, y del artículo 27. Sí. Disculpe, Perfecto. profesor, ¿hay algún mínimo para el fondo de ahorro? El fondo de ahorro está limitado en la ley del impuesto sobre la renta a un 13% como máximo. Pero no hay un mínimo. O sea, si No yo puede quiero ser pagarle un 4%. o un 2, no hay un mínimo. Ah, ok, gracias. No. Sí, y aquí otro requisito del fondo de ahorro es que se pague una sola vez en el año. Muchos pagan el fondo de ahorro con los intereses en diciembre, ¿no? Junto con el aguinaldo y todo lo demás. Correcto. Bueno, entonces esta va a ser la primera parte del examen, ¿no? Que determina el salario base. Si ya determinaron mal el salario base de cotización, pues ya el cálculo de las cuotas va a estar mal. ¿Correcto? Correcto. Tiene que tener mucho cuidado, porque si me determinaron mal el salario base de cotización, que es la base para el pago de las cuotas obrero patronales, pues ya la segunda parte del ejercicio va a estar mal. ¿Sí está claro ese tema? Sí, profe. Sí, Abusados con el profe. salario base de cotización. Ahora, voy a dictarles el caso práctico de las cuotas obrero patronales. A ver, tomen nota. Determine las cuotas obrero patronales. Determine las cuotas obrero patronales correspondientes al mes de diciembre, correspondientes al mes de diciembre de 2025. Estas son las mensuales, ¿no? Ya vimos que hay unas cuotas obrero patronales mensuales y las cuotas bimestrales y las cuotas bimestrales del quinto bimestre, noviembre-diciembre 2025. Ahorita no estamos en el despacho preparando impuestos, seguro social, nóminas, ¿no? Entonces, punto y aparte, uno de sus trabajadores, uno de sus trabajadores presentó certificado de incapacidad médica, uno de sus trabajadores presentó certificado de incapacidad médica amparando 10 días, amparando 10 días en el mes de diciembre, amparando 10 días en el mes de diciembre. Entonces, aquí hay un artículo 31 de la Ley del Seguro Social y hay una fracción cuarta. Hay una fracción cuarta. Voy a darle lectura al artículo 31 ya para efecto, ¿qué efecto va a tener? ¿Qué efecto van a tener las incapacidades en el cálculo de las cuotas obrero patronales? Cuando por ausencias del trabajador a sus labores no se paguen salarios, pero subsista la relación laboral, la cotización mensual se ajustará a las siguientes reglas. Fracción cuarta. Tratándose de ausencias amparadas por incapacidades médicas expedidas por el instituto, no será obligatorio cubrir las cuotas obrero patronales, excepto por lo que se refiere a retiro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me lo puede decir en español? ¿Qué va a pasar con esos 10 días para el cálculo de nuestras cuotas?
Pues ¿De qué seguros sí los voy a poder restar y de qué seguros no? de todos menos el de retiro, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Esta fracción me está indicando que cuando determine el cálculo de cuotas de todos los seguros que integra el seguro obligatorio, estos 10 ya los va a poder restar de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, de invalidez y vida, de guarderías, de, de cesantía. Y ahorita vamos a ver qué pasa con Infonavit. De retiro no los puedo restar estos 10 días. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, Sí, profesor. sí, Profe, Vamos, profe. sí, vámonos al 29 de la ley del Infonavit. A ver qué pasa a ver qué pasa con las incapacidades para el cálculo de las cuotas, hablando de la ley del Infonavit, artículo 29. Fracción novena. Sánchez Piedra quiere entrar. Sánchez Piedra. No, Patricia, Patricia. La va a dar lectura al 29 del Infonavit, fracción novena. Son obligaciones de los patrones. Dice, voy a leer el último enunciado del artículo de la fracción novena. Tratándose de incapacidades expedidas por el Instituto del Seguro Social, subsistirá la obligación de pago de aportaciones. ¿Qué quiere decir? Tratándose de incapacidades expedidas por el Instituto del Seguro Mexicano del Seguro Social, para efecto del cálculo de las aportaciones al Infonavit, subsistirá la obligación del pago de aportaciones. ¿Qué quiere decir? ¿O qué debo entender? ¿Se van a restar o no se van a restar? Disculpa, profe, ¿qué artículo era ese? 29, fracción novena de la ley del Infonavit. Dice aquí, tratándose de incapacidades expedidas por el instituto a los trabajadores, para el cálculo de cuotas subsistirá la obligación del pago de las aportaciones al Infonavit. Esos 10 días las puedo restar de la base para el pago del Infonavit. ¿no? No. Esta fracción novena no, me dice que debo pagar en el caso de Infonavit y de retiro sobre 61 días del bimestre. Aquí son cuotas bimestrales, ¿correcto? ¿Sí queda claro qué efecto tienen las incapacidades en el cálculo de cuotas para retiro y para Infonavit? ¿Sí queda Sí, claro? profesor. Es que en mi ley del artículo 29, fracción 9, dice las demás previstas en la ley y sus reglamentos. Ujú. Pero al final, ya en el último enunciado, en el punto y seguido, tratándose de incapacidades expedidas, ¿ya encontraste este punto y seguido al final? Ah, ya, sí, ya. Ujú. Ok. Entonces, vámonos al cálculo de las cuotas. En el caso de, ya les di yo los fundamentos del Infonavit y de la ley del Seguro Social. Entonces, para maternidad, el mes de pago de cuotas es diciembre y son 31 días, ¿no? Pero hay un certificado de incapacidad de 10 días. Va a cotizar sobre 21. ¿No? Aquí es UMA por 21. ¿Cuál es el fundamento? Yo se los di en el primer caso práctico.
En el primer caso práctico que vimos. Es este. Aquí están, miren. Estos son los fundamentos. Imagino que sí los tienen, ¿no? Sí. Sí, Por ramo de seguro. ¿Correcto? ¿Ya los copiaron? Ya, Ujú. profe. Entonces, aquí ¿qué es lo que va a hacer el SUA? Entonces, yo tengo que entrar al expediente de este trabajador y reportar que tuvo 10 ausencias parado con certificado de incapacidad, ¿no? A partir del 10 de diciembre, con este folio, lo capturo en el SUA y el SUA va a hacer estos cálculos. O sea, para la base de cuota fija de enfermedades y maternidad, va a ser sobre 21 días. Nos queda claro por qué sobre 21, porque tengo 10 días y aquí sí los puedo restar. Amparados con certificados de incapacidad, y ahí está. Luego viene, seguimos con enfermedades y maternidad. Aquí son también 21 días. Lo voy a poner. 21 por. Aquí está. Aquí no le puse fórmula, no sé por qué razón. Pero es sobre 21 días por el salario base de cotización. Luego aquí viene también 21 días para el tope. Y este es el excedente con el que vamos a pagar cuotas de este seguro. Sobre el excedente del salario base de cotización sobre 21 días y el tope, ¿no? Igual aquí para el patrón. Ujú. Y seguimos con enfermedades y maternidad sobre la misma base, 21 días, por las incapacidades. Ujú. Igual, sobre la misma base, 21 días. Ujú. Viene riesgos de trabajo. Aquí sobre cuántos días, igual, sobre 21. Aquí está. Van a pagar cuotas sobre 21 días por el certificado de incapacidad que presentó el trabajador en el mes de diciembre. Invalidez y vida igual, sobre 21 días. Salario base de cotización por los días a cotizar en el mes de pago de cuotas. Ujú. Luego viene guarderías, igual, sobre la base de 21 días. Hay preguntas sobre cálculo de cuotas mensuales para el patrón y para el trabajador. Sí, ¿cómo se hace la de riesgos de trabajo? Riesgos de trabajo es la base, es salario base de cotización sobre los 21 días, por la tasa o por la prima, más bien por la prima de riesgos de trabajo, que esas yo se las voy a proporcionar. Ah, ok, ok, ok. Sí, es que no me daba. Ujú. ¿Ok? Profe, ¿podría pararse en los 18.992? Ujú. El que dice base de enfermedades. Ese, gracias. ¿Ok? Hay preguntas con los seguros mensuales. ¿Cómo se determinaron cuando un trabajador tiene una incapacidad de 10 días? Aquí no hay ningún tope, como en el que vimos en el de la fracción del 27, ausencias sin goce de salario menores a 8 días, que es el de la fracción primera, el caso práctico que vimos en la clase pasada. Sí, Ujú. pero no el de la cara. Mario, ¿puedes cerrar Pues tu no, micro? Mario, ¿puedes cerrar tu micro, por favor? Mario Adrián Sánchez González. ¿Hay preguntas? no, profe. Ok, vámonos a los bimestrales. Aquí está retiro. En retiro sí puedo restar las incapacidades o no, en el seguro de retiro.
¿No? según la, No, 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 profesor. ¿no? Aquí vamos a ver. Pagó sobre 61 días. O sea, salario base de cotización. Tampoco no le puse fórmula, no sé por qué razón. Es 181. Ujú. No sé por qué no le puse fórmula. Entonces aquí las incapacidades, de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta, no puedo restar las incapacidades y tiene que pagar sobre 61 días. ¿Por qué 61 días? ¿Alguien me puede decir? porque es 2 meses, 61, 30 y 31, ¿Cuáles meses? noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre. Ok, perfecto. Noviembre, mes natural 30 días, diciembre, mes natural 31 días del bimestre, sexto bimestre, 61 días. Son los días del bimestre. Entonces, para retiro, pues, que es bimestral y para el Infonavit, tampoco los puedo restar las incapacidades. ¿Correcto? Aquí está para Infonavit. Entonces, sobre 61 días. Artículo 29, fracción novena. ¿Es la novena? ¿No? Sí, fracción novena. Para el de cesantía, aquí sí, puedo restar los 10 días y va a pagar sobre 51 días cesantía. Ujú. Y aquí ya están los bimestrales. No sé si hay alguna pregunta. Así va a ser el examen parecido a esto. Puede ser que yo les ponga un examen con ausencia sin goce de salario menores a 8 días, que son los de la fracción primera del 31, que ahí tienen un efecto las ausencias, o les ponga un caso práctico con ausencias amparadas con certificados de incapacidad médica. ¿Hay alguna pregunta para el examen? Reitero, va a ser en Excel. Primero les voy a proporcionar los datos para determinar salario base de cotización. Una vez que lo hayan terminado, les proporciono los datos para el cálculo de cuotas obrero patronales. En una hoja en Excel me ponen este resultado y en otra hoja en Excel, se van a hacer 2 hojas de examen, me ponen este cálculo con fundamentos de ley, ¿correcto? ¿Hay preguntas para el próximo segundo examen parcial que es el lunes? No, profe. No, No, profesor. profe. Bueno, no, yo sí, nada más las faltas, pues, las faltas justificadas. ¿Las restó al mes de noviembre o de diciembre? ¿cuáles faltas? Diciembre. Ah, ok. Diciembre. Sí, porque este ejercicio es de diciembre. O sea, es decir, este cálculo de cuotas es del mes de diciembre. Ujú, correcto. Ok. ¿Hay preguntas? Entonces aquí dejamos la clase y nos vemos el próximo lunes. Y no hay preguntas. Profe, al final me puedo quedar con usted tantito, por favor. Sí, sin problema. Gracias. Entonces nos vemos el próximo lunes, jóvenes, señoritas. Gracias, profesor. Sí, Gracias, profe, Hasta nos luego, vemos. profe. Gracias, profe. Buena Hasta tarde. luego. Hasta Gracias, luego. profe. Maestro, gracias. Hasta luego.